los puntos de inflexión. Para entender los puntos de inflexión, al igual que los máximos mínimos, primero vamos a definir algunos términos, en este caso intervalos de concavidad. Una función y igual a f de x es cóncavo cuando para todos los valores de x la recta tangente se encuentra por encima de ellos. En ese caso se dice que es cóncavo hacia arriba. De la misma manera, una función es cóncavo hacia abajo si para todos los valores de x la recta tangente se encuentra por debajo de ellos, o también se llama convexo, digamos, ¿no? Una función es cóncavo hacia arriba si para todos los valores de x la recta tangente está por encima de ellos. Una función es cóncavo hacia abajo si para todos los valores de x la recta tangente está por debajo de ellos, o convexo también. Criterios de concavidad y convexidad. Decimos, si la segunda derivada es menor a 0, entonces la función, cuando la segunda derivada es negativo, la función va a ser cóncavo hacia arriba, es decir, de esta forma, cóncavo hacia arriba. En este caso, la segunda derivada sería negativo. Si la segunda derivada es mayor a 0, entonces la función es, en este caso, la segunda derivada sería negativo. Positivo, mayores a 0. Si la segunda derivada es menor a 0, negativo, la función va a ser cóncavo hacia arriba, como en esta imagen. Pero si la segunda derivada es mayor a 0, la función va a ser cóncavo hacia abajo, así. Positivo de la curva o de la concavidad. Puntos de inflexión. ¿Qué son puntos de inflexión? Puntos de inflexión presentan de la segunda derivada donde va a haber el cambio de sentido de concavidad. Bien, un punto de inflexión es cuando cambia de sentido la concavidad. Ya hemos definido anteriormente la concavidad. Entonces decimos, cuando la segunda derivada del punto crítico es igual a 0, entonces en ese punto se considera que va a haber punto de inflexión. La metodología para determinar puntos de inflexión. 1. Determinar los puntos críticos de la primera derivada. Para determinar los puntos críticos de la primera derivada, ¿cuáles eran los pasos? Hallar la primera derivada, igualar a 0 y despejar x. ¿Ya? En este caso, de la misma manera, jóvenes, para poder determinar los puntos de inflexión o la metodología para determinar los puntos de inflexión, son dos pasos sencillos. 1. Determinar los puntos críticos de la segunda derivada. Para encontrar los puntos críticos de la segunda derivada necesitamos hallar la segunda derivada, igualar a 0 la segunda derivada y resolver esa ecuación, donde la solución de esa ecuación serán los valores críticos de la segunda derivada, x igual a c. Segundo, análisis de puntos de inflexión. Como analizamos, si la segunda derivada del punto crítico restamos y sumamos, o si no, por su izquierda y por su derecha, si nosotros restamos al punto crítico, si sale positivo es cóncavo hacia abajo. Si sale negativo, cóncavo hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, es decir, debe cambiar de concavidad, reemplazando en la segunda derivada del punto crítico a su derecha y a su izquierda. Si cambia de concavidad de más a menos, de cóncavo hacia arriba para cóncavo hacia abajo, entonces existe punto de inflexión en ese punto crítico de la segunda derivada, x igual a c. De la misma manera, si al reemplazar por su derecha y por su izquierda cambia de sentido de cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo,
existe puntos de inflexión en el punto crítico de la segunda derivada. Es decir, para que haya puntos de inflexión debe cambiar de sentido la concavidad, es decir, de más a menos o de menos a más. En ese caso va a haber puntos de inflexión. Pero si no cambia, sigue siendo de más a más o de menos a menos, no va a haber puntos de inflexión.